Semana 11, área de regiones cuadrangulares, área de regiones en el círculo. En la semana 10 se estudió el área de regiones triangulares, pero el título decía área de regiones poligonales en general. Entonces, no, bueno, uno se pone a pensar, dice, ya habíamos estudiado el área de triángulo, ahora de cuadrilátero, pero ¿y qué pasa el pentágono, hexágono, etcétera, no? Todo está incluido ahí, porque es a base de triángulos y cuadriláteros. Entonces, por el tiempo, entonces está dosificado solamente para la cantidad de horas que tiene el curso. Entonces, el área de regiones en el círculo ya es conocido, el área del círculo, del segmento circular, corona circular, ¿no? Sector circular. Vamos a empezar entonces con área de los cuadriláteros. El área de alguna región determinada por un romboide o paralelogramo. Ese romboide es lo mismo que decir paralelogramo, es más conocido así como paralelogramo. Entonces el área de un paralelogramo o romboide simplemente es la base por la altura. La base se supone donde descansa la figura. Esa es la base. La altura es la perpendicular que une a los lados opuestos. Cualquiera puede ser también como base el AB. Entonces la perpendicular que une AB con CD. En este caso, como la base es el AD, es la perpendicular que une con BC. Trazamos esa perpendicular, esa es la altura. Claro, ahí en el dibujo está afuera, pero eso podría estar dentro, eso no implica en nada, porque esa altura es el mismo que esto. Si yo puedo trazar así, ¿ve? Acá le pongo 90, este es 90, esa es la altura, es la perpendicular que une esos lados opuestos, siempre en cuando que esto sea la base, un lado opuesto. Pero podría ser también que la base puedes considerarlo como el AB, ¿no? Eso es lo que hay que considerar la altura en un paralelogramo, es la perpendicular que une dos lados opuestos, siendo uno de ellos como base. Entonces simplemente es B por el H la altura, el área. Ese H es la altura. Base por altura. El área de un rombo es conocido, y estas fórmulas son conocidas, es el semiproducto de sus diagonales. La diagonal AC por la diagonal BD entre 2. De un trapecio. O sea, ahí los títulos dicen es área de una región determinada por un trapecio. En el lenguaje común, simple es conocido el área de un trapecio. Y tenemos el trapecio, podemos identificar las bases, base menor, base mayor y luego la altura. Es la perpendicular que une los lados paralelos también. Entonces, el área es la semisuma de las bases por la altura. O también se dice mediana por la altura. Bueno, está puesto de esto teorema, pero en realidad no es ningún teorema, es evidente esto. Si tú trazas una diagonal, esos dos triángulos son congruentes. Cualquier diagonal que traza hay dos triángulos congruentes, por lo tanto sus áreas son iguales, sin lugar a duda. Bueno, esas son las fórmulas básicas que aparecen ahí. Lo más simple. No sé si hay una pregunta hasta esa parte. Todo claro, profesor. Ya, ya, correcto. Vamos al siguiente. Si tú tienes un paralelogramo o romboide, lo mismo. Unes cualquier punto en un lado, cualquier punto en un lado, ¿eh? Y, por ejemplo, ahí está el punto P. No tiene por qué ser punto medio, en cualquier lugar es eso.
puede ser punto medio, lo que sea. Tú tienes un paralelogramo, ¿no? Uno acá, cualquier punto, puede ser por acá. Este punto lo uno con los vértices opuestos. Uno con esto, sí. Opuesto a este punto, ¿eh? Ahí está. Esta área es la mitad de todo. Eso es lo que va a aparecer acá. ¿Cómo ves? O sea, el área de ese triángulo es la mitad de todo. Eso es lo que quiere decir. En cualquier lugar puede ser ese punto. Eso solamente vale para el paralelogramo. Ahora, si tú tienes un paralelogramo y ubicas un punto en el interior, ahí está, ¿eh? Unes con los 4 vértices, ¿verdad? Aparecen 4 triángulos. Agarras 2 de ellos, pero son opuestos por P, por ese vértice. ¿Ya? Entonces, empareja con los lados opuestos. Este lado opuesto con esto. Entonces, este triángulo, el área de esos triángulos con eso son iguales a los otros. S1 más S2 es igual a S3 más S4. Pero eso hay algo más general. Cuando tú, este es el más general para cuadriláteros, ¿vale? Para el programa, para todo, ¿vale? Cuando tú quieres hallar el área de un cuadrilátero en función de sus diagonales, tienes que ver el ángulo que ocupa, o sea, ahí está. Entonces las diagonales, el producto de esos lados, de esas áreas opuestas son iguales. Cuando están trazadas las diagonales. En este caso, esto no es cierto porque el AC no es diagonal. BD no es diagonal. Solamente vale cuando son diagonales. Ese es un trapecio. Cuando en un trapecio tú trazas las diagonales, aparecen 4 triángulos, pero ahí hay 2 que tienen la misma área. ¿Cómo sé cuál de ellos tiene la misma área? Entonces tú buscas los lados no paralelos. Acá te dicen que BC es paralelo a la D. Entonces este lado B no es paralelo con esto. Entonces justo estas áreas son igualitas. Estas dos son igualitas. Donde están los lados no paralelos. Esas son igualitas. Algo más. Bueno, esas son iguales. Pero como este trapecio también es cuadrilátero, también se cumple esto. Porque esta hace diagonal, ve de diagonales. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si tú a las otras áreas de allá le llamas S3, S4, entonces tú puedes multiplicar pues, S1 por S2, debe ser lo mismo que S3 por S4. Pero como S1 es igual a S2, entonces va a aparecer el S1 es el S3 por el S4, ¿no? Así, ¿eh? Eso es lo que se cumple en el trapecio. Dentro de las propiedades más usadas, casi es el del trapecio, porque es figura conocida. Entonces, en un trapecio, cuando tú identificas los lados paralelos que vienen a ser las bases, siempre van a aparecer 2 triángulos que tienen la misma área. ¿Qué triángulos? Donde están los lados no paralelos. Buscas este lado no paralelo. Ahí están. Entonces, esta área le pones así igual a eso. Son iguales. Algo más, si a esta área tú le llamas X, y a esta área le llamas Y, entonces el S al cuadrado es igual al X por Y. Entonces, esta es esa propiedad ahí.
Ujú. Si no hay pregunta, paso al siguiente. Trapecio. Ya tiene los lados no paralelos. Agarras un punto en un lado no paralelo, el M. Unes con los vértices opuestos, con el A y con el B. Punto medio. Ese triángulo, el área de ese triángulo es mitad de todo. Solamente vale para el trapecio. 7. Ahora tienes de nuevo otro cuadrilátero cualquiera. Trazas de los puntos medios. Creo que eso lo hemos visto. Ah, no, en el triángulo lo hemos visto. Esa figura que resulta unir los puntos medios es un paralelogramo. Imagina, ahí voy a hacer lo siguiente, voy a extender un poco esta teoría. Imagínate que tú tienes un pedazo de triple o de madera de esa forma, ¿ve? Cualquiera, tiene 4 lados. Tú esa madera lo quieres colgar en el techo. Pones un clavito y lo vas a colgar mediante un lazo. ¿Dónde debe ponerse el clavito de tal manera de que esa plancha de triple o de madera queda horizontalmente al piso? Entonces lo que tú haces es eso, los puntos medios, ¿no? Lo unes, ese es un paralelogramo. Entonces, en un paralelogramo, su centro de gravedad o centro de masa es donde se cortan las diagonales. Entonces, en este punto es el que tienes que poner el clavito. Lo levantas y ya no se cae, no se inclina en ningún lado. Ese es su centro de gravedad o su centro de masa, si es una lámina de triple o de vidrio. En este caso, esa área es mitad de todo. 8. ¿Qué pasa si tú conoces las diagonales en un cuadrilátero y conoces la medida del menor ángulo que forma las diagonales, en este caso alfa? Entonces su área es el semiproducto de sus diagonales por el seno de alfa. Por ejemplo, si fuese rombo, el alfa sería 90. Por eso sale el semiproducto de sus diagonales, por el seno de alfa. En el rombo, el seno de 90 es 1, por eso que no aparece ya el seno. Ese es en general para cualquier figura de 4 lados. Pero el alfa tiene que ser agudo. No sé si alguna pregunta. Todo claro, profesor. Bien. Entonces ahora empezamos con problemas de cuadriláteros. Es el primer tema. ¿Me va? Claro, ustedes primero leen el problema. Ya saben del problema, a veces cuando hacen comprensión lectora, subrayan, ¿no? ¿Qué es lo que vas a usar? Acá es lo mismo, todo lees, pero lo que te interesa en geometría ya es eso, ¿no? Dice, si para abonar 10 metros cuadrados de terreno se utiliza 1 kilo de fertilizante, ¿cuántos kilos de fertilizantes necesitará para todo el terreno? Eso quiere decir que estás comparando área. Si tú sabes el área de todo, eso te va a salir, por decirte, una cantidad de metros cuadrados y ya lo comparas con esos de 10 que vale para
1 kilo, 10 metros. ¿Cuántos metros habrá en todo? Eso significa que vas a calcular el área de toda la figura. Pero el área de toda la figura es una figura que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Pero de ahí te han dado ese 53. Y te han dado en A90, en E90, en E90. Es claro, entonces de C trazas una paralela a la E. Entonces divides la figura en un triángulo y en un rectángulo. Para calcular el área. 50 pasa al lado izquierdo. Como en todo hay 80, es claro que en esta parte viene 30. Si ese es 30 y el triángulo es notable, es claro que de F a C es 40. Entonces, ¿el área qué es? El área de este triángulo más el área de este rectángulo, ¿no les parece? Y hasta el problema resuelto. Pero el área de ese triángulo es cateto 40 por el cateto 30 entre 2. Y del rectángulo es el 120 por el 50. Parece que este problema es bastante simple. No hay nada que pensarlo. S1 más S2. Es todo. S1 es 30 por 40. Entre 2. Y el otro es 120 por 50. Y sale eso. Así está en su separata. Las claves están así en su separata. ¿Me escucha? Son distintos. Sí, no, profesor, no está así. Ahí hay corrección porque lo han hecho mal las operaciones. Entonces, en la corrección va a salir así. Mira, ¿por qué? Ve, 5 por 12 es 60, ¿ok? 60 con 2 ceros. Acá es mitad 20. 2 por 3, 6, 600. Entonces el 600 lo colocas acá. Pues sale 6600. Eso es lo que sale acá, ¿ve? Así. ¿Correcto? Ahora, ¿eso qué hace? 1 kilogramo vale para 10 metros, pero tú tienes 6.600 metros. Entonces, si quieres hacerlo de esa forma, lo harías así, ¿ve? Tú quieres 1 metro. O sea, ya la flechita sería 1 sobre 10. Entonces, cuando tú tienes esta cantidad de metros, este es 1, cuando tienes esta cantidad de metros, lo único es dividir entre 10.
Entonces va a quedar 660. Ahí está, marca ahí. Ahí está, 660. ¿De acuerdo? Sí, profesor, todo claro. Entonces ahí corrijan esa, ahí es una corrección. El número 2. Dice un agricultor de la costa peruana tiene un terreno A, B, C, D de forma cuadrada. Bueno, seguro que no tiene figura. Bueno, me lo han dado así. A, B, C de forma cuadrada y del terreno. Si en los linderos A, B y AD se ubican los puntos P y Q. Ese es un cuadrado. P y en ADQ. De tal manera que cuando unes, dice C, cuando dice acá, ¿ve? C, P, Q, une C con P y Q porque es ángulo. Y ese debe ser 90 en P. De P a 60. De A a Q 90. Perdón, 40. Hay el área del cuadrado. El terreno es el cuadrado. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Hay que calcular su lado. ¿Y cómo hay a su lado? Porque han dado este triángulo chiquito, ¿eh? Si tú matas el 0 acá, matas el 0 acá y sacas mitad, estos catetos son de 2 a 3, ¿no? Están en esa relación. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular los lados? Pero me han dado que este es 90. Voy a usar eso. Entonces, vamos a poner ahí alfa en C teta. Cuando tú dices en este triángulo, el alfa más teta es 90. Ahora, este de rutina, mejor voy a preguntar ya. Ya estamos, a estas alturas estamos semana 11, ¿no? ¿Qué le pongo aquí? ¿Teta? Teta, correcto. Entonces ahí va a ir teta. Ahí va. Entonces, evidentemente, en este ángulo, y es alfa, porque tiene teta con 90, ya son semejantes. Ahí es alfa. Entonces, este triangulito pequeño es semejante a este. Porque para que sean semejantes es suficiente tener dos ángulos, tienen los tres ya. Eso quiere decir que el pequeño es la reducción del grande, el grande es la ampliación. Pero ¿cómo están sus lados? Son proporcionales. El que se opone, mira, vamos a poner acá, que era 3, ¿no? El que se opone al alfa es 3 por algo. El que se opone a teta es 2 por algo. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo le voy a poner el que se opone a teta, ¿ve? Acá le pone 2K. Y el que se opone al alfa, aquí es 3, es como 60. Entonces acá le pones 3K. ¿Eso qué quiere decir, ve? Eso quiere decir, si tú ves la figura, ¿ya? Como toda la figura es un cuadrado,
3K es su lado, tiene que coincidir con 2K más 60. ¿No le parece? Entonces el K vale 60. Si K vale 60, aquí va 120. Bueno, acá nada más 180. Ya sabes que el lado del cuadrado es 180. Prácticamente es algo. Siempre que vea la semejanza, esa es la relación de sus lados. Los catetos en este caso están en la relación de 2 a 3. No puede ser si son semejantes, el otro día tengo otra relación de 3 a 5, por ejemplo. Imposible porque son semejantes. Siempre mantienen la misma proporcionalidad, la misma razón. Ya, entonces eso lo he hecho así. Aunque el solucionario le van a dar de otra forma, pero yo le he puesto así, ¿no? Y si son semejantes, entonces ahí lo he modificado. Esas. Y es inmediato. Como es un cuadrado, los lados son iguales. ¿Qué necesito para el lado del cuadrado? 3K. BC, este de acá, que es 3K, es 180. Entonces el área de un cuadrado es lado al cuadrado. $180 al cuadrado. No sé si es claro, me dicen. Sí, está claro, profesor. Ya, porque si no, en lugar de 2K yo lo puedo poner A, acá le pongo B, y, ¿no? También puede ser así. Por si acaso, si alguno no ha entendido, lo puedes hacer así. ¿Ve? Llámale A aquí. Aquí está más 60. Y hace la semejanza. Tú quieres hallar el A. Aquel lado es el que se opone a tita. El que se opone a tita que es a 40. ¿Cómo? Estás agarrando el grande. En el grande, entonces, el A más 60. El que se opone al alfa. Y el que se opone al alfa acá es 60. Acá. 3 pasa a multiplicar. 3A es lo mismo que 2A más 60. A es 60. También lo puede ser así. Pero yo vi, o sea, cuando yo vi esa relación, digo, los catetos, siempre que guardan la misma relación. Por eso lo hice así de esa forma. Ujú. Siguiente. ABCD es un trapecio. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Es lo que nos interesa, que ese sea un trapecio y se cumple eso. Entonces, el más chiquito, puedes llamarle K, 2K, 100K, lo que sea, vamos a llamarle así, ¿ve? 2K. Y el CD va a ser 4. Ahora dirá, profesor, ¿pero por qué? ¿Puedo llamarle K? Sí, puedo llamarle K y lo será 2K. Ese es para facilidad de los cálculos, simplemente se pone así. Para este caso, hay el área de, mira, y el área del terreno es 5.600.
Ese dato lo vamos a poner después. Nos falta ahí la longitud del tramo a reforzar. Dice, se va a reforzar la crecida del caudal del río de reforzar el tramo AB. ¿Qué vas a reforzar? Dice acá el tramo AB. Esto es lo que vas a calcular. Ahí la longitud de ese tramo AB. Eso. No sé si es claro hasta ahí, Sí, pero profesor. ese AB tiene que ser un número, entonces nos vamos a basar a esto. Pero la figura es un trapecio. Y el área de un trapecio es la semisuma de las bases por la altura. Ya tenemos la base menor que es 2K. ¿Y por qué es la base menor? Porque BC es paralelo con el AD por el 90 y el 90. Entonces vamos a ver, y nos falta ver quién es la base mayor para aplicar la fórmula. Entonces lo que hacemos por BC, una paralela CD. ¿Se va a ver? ¿Eso qué significa el 2 capas baja? Y el 4K se va a la izquierda. Entonces ese 4K ya se ubicó en un triángulo de 37, 53. ¿Correcto? Como el que se opone a 53 ha salido 4K, entonces acá sería 3K. Y el tramo que vamos a calcular sería el 5K. Entonces necesito saber quién es K. Ahora sí, para eso me han dado esta área. Ya conozco que la base menor es 2K y la base mayor es 5K. Y la altura es la perpendicular que une a la base. Esta es la altura. Entonces el área, que sería así, ¿no? Aplicando la fórmula, base menor, base mayor que 5K entre 2, por la altura que es 4K. Pero esto de acá, ya te lo han dado. Es eso. De ahí sale K. Esto de acá es así. Acá queda 2K y acá hay 7K. K vale 20, entonces acá ya vale 100. No sé si hay alguna pregunta. Pues está todo claro. Paso al siguiente. Todo claro, profesor. Así que son problemas simples de cálculo, ¿no? Algunas veces ponen problemas un poco complicados en los cálculos, pero de fondo es lo mismo acá. Vamos a ver. El 4, Ahí tenemos la figura. ¿Qué dicen? La figura se muestra en una plancha metálica de 40 de perímetro y tiene un rombo. Para nosotros es un rombo, pues su perímetro es 40. Perímetro es la suma de los 4 lados. ¿Qué quiere decir? Como los 4 lados es rombo, los 4 lados miden igualito. Entonces 10 para cada lado.
Ya, si cortamos sobre sus diagonales la suma, dice, si cortamos sobre sus diagonales la suma de la longitud de los cortes es 12 raíz de 5. Es un lenguaje medio esto, pero ¿qué quiere decir que ese es un rombo? Donde la suma de sus diagonales es 12 raíz de 5. En otras palabras es eso, ¿no? Entonces la diagonal BD más la diagonal AC vale 12 raíz de 5. Pero ¿qué sabes de un rombo respecto a sus diagonales? Que las diagonales se cortan en forma perpendicular. Eso es lo que tienes que recordar. Eso quiere decir que BD con AC se cortan formando 90 grados. Te piden el área de la plancha, del rombo. Vamos a poner entonces la longitud de sus diagonales, mide 12 raíz de 5. Es el área. ¿Se acuerdan a qué es igual el área de un rombo? BD por AC entre 2. Correcto. Es el semiproducto de sus diagonales. Ahí hay 90. Entonces, vamos a llamarle ahí 2B. En general, como en un paralogramo, eso se corta en su punto medio, ¿no? Por eso B, B, A. Entonces la diagonal AC sería 2B y la diagonal BD 2A. Ya sabemos entonces que la suma de las diagonales es 12 raíz de 5. Sacando mitad, tenemos eso. Ahora, el área del paralelogramo es el semiproducto de sus diagonales, 2A por 2B entre 2. Entonces sale 2A por B. Entonces lo que hay que calcular es 2 veces A por B. Entonces para eso te han dado esto, ¿ve? Ya tienes esto. Y otra cosa que te han dado, que acá hay 10. Y acá tienes un triangulito rectángulo. Entonces, al aplicar Pitágoras acá tendrías A cuadrado más B cuadrado igual a 100. Pero tú quieres 2 veces. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene eso? 1002. Si tú tienes de este binomio, ¿no? Cuadrado del primero, doble del primero por segundo. Así se aprende, pues, ¿no? Así. Esto de acá te va a salir del triángulo, que vale 100. Y esto de acá, el A más B lo tienes acá, ¿ve? Esto lo vas a elevar al cuadrado. Muy bien, vamos ahí. Ahí está bien, ¿no? Vamos a ver. Sigue así, ¿ah? Ahí, Pitágoras. A cuadrado más B cuadrado es igual a 100. Entonces, ¿yo cómo encuentro esto? De acá. 1 lo elevamos al cuadrado. Cuadrado, esto es, mira, el cuadrado, ¿esto qué es? 36 por 5 es 180. Pero este cuadrado, ¿qué es? A cuadrado. Este cuadrado, ¿qué es? A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B. ¿Correcto? Esto de acá es esto, de 100. Pasa al otro lado, ya que tienes que 2A por B es 80. Y eso es lo que se buscaba. Bueno, son cosas aritméticas, ¿no? ¿Está claro? Me avisa.
Sí, profesor, está claro. Cinco. Ahí va. La región pentagonal ya representa el terreno de un condominio. ¿Qué nos interesa? Que BC paralelo con AD. Pregunto, dice acá. Este dato. BC paralelo con AD. ¿Qué figura es esta? Eso es lo que te dice. Que BC paralelo con AD. ¿Qué figura es eso? Trapecio. ABCD. Trapecio, correcto. Ese es un trapecio. Y en ese trapecio te han dado eso, pero ahora yo digo, a ver, esta figura, ve. Si BC es paralelo con AD, BC también es paralelo con el AP. ¿Qué figura es el ABCP? Un trapecio también. Correcto, también es un trapecio, porque tiene dos lados paralelos. Entonces vamos, bueno, ese es más o menos te hago la idea ahí, ¿vale? Entonces vamos entrando ahí. Tenemos que el área de este triángulo vale 70. Es el verdecito ahí. Y el área de este triángulo es 90. APE, el otro verdecito. Listo. Ahora, ¿qué me piden? Hay el área del estacionamiento PQCD. PQCD, el de plomo, ¿no? Gris, gris se dice, ¿no? El de color gris. Pero ya había identificado la niña, así ve, el A, B, porque BC es paralelo con el AP, por este dato. ¿Eso qué quiere decir entonces? En ese trapecio, ¿qué observas? Que AC es diagonal, BP es diagonal. Entonces, siempre que haya dos diagonales, ya lo ves trazada, ahí hay cuatro triángulos y hay dos áreas iguales. ¿Cómo lo identificas? Donde están los lados no paralelos. BS, acá el BS es paralelo con el AP. Entonces, esto de acá es no paralelo con esto. Entonces, esta área es la misma que esta. Ahí. Por ser un trapecio. ¿Es claro eso? Ahí le hubiese puesto como ayuda a memoria. No sé si es claro eso, ¿me avisa? Sí, profesor. Ya. Vamos colocando ese entonces, ¿eh? ¿Cómo está? Ese que voy a calcular. BC paralelo a D. Ese es un trapecio. Diagonal, diagonal. Ahí va. Esas son iguales. Ya, como apareció esa, ahora mírame. También estas son paralelas.
Estas son paralelas. DE con AC. DE con ACB. Entonces esta figura A, C, D, E. Tiene dos lados paralelos. Este es paralelo con este. Entonces esa figura es un trapecio. En ese trapecio, AD es diagonal, CE es diagonal. Es la misma propiedad que se está usando en esta parte. Es la misma. Ahí va el otro. Ahí está esa figura. Ese es un trapecio. AD diagonal, CE diagonal. Diagonal, diagonal. Como AC paralelo con ED, el AE es no paralelo con el CD. Entonces ahí están las áreas iguales. Esos triángulos. Me permiten qué propiedad he usado. Donde lo hemos visto esto por acá. ¿Está bien? Cuando tú tienes un trapecio, por esto de acá significa trapecio. AC diagonal BD diagonal. Este lado es no paralelo con este. Por eso que estas áreas son iguales. Eso es lo que hemos usado. Ya, ese era el problema 5. Ya, ahora, esta es la primera parte, área de regiones cuadrangulares. Ahora vamos a ver área de regiones en el círculo. Primero empezamos con el círculo. Siempre siendo la diferencia. Pero en la práctica casi uno lo trabaja casi igual, ¿no? A veces entiende. Circunferencia y círculo. El círculo tiene área, la circunferencia tiene longitud. Nunca se dice área de la circunferencia. Nunca se dice longitud del círculo. Así cuando estudian ustedes en colegio se dice longitud de la circunferencia, área de un círculo, porque el círculo, eso significa circunferencia, es como solamente el de negrito. Eso tú lo puedes cortar, es un hilo, lo cortas con la tijera, lo estiras, lo llevas con tu regla, lo mides. Pero si haces eso, ya no, si es una moneda no puedes hacer eso. Pero sí lo puedes pintar. Y esa es área. Entonces el área de un círculo
Es el número pi por su radio al cuadrado. Ese. Ahora lo que viene es una parte del círculo que se llama sector circular. ¿Cómo identifica qué cosa es un sector circular? Siempre se trabaja con el centro. Ubicas el centro con dos radios y eso se llama sector circular. Es una parte del círculo. Entonces tiene que saber el ángulo, la abertura. ¿Y cómo sale la fórmula? Es simple esto, así como ustedes lo llaman, regla de tres. Todo el círculo es 360 grados, le corresponde esta área, ¿ve? Y yo quiero el alfa solamente. ¿Qué área le va a corresponder? Entonces acá sería entonces el alfa pi por radio al cuadrado por el alfa. Este es en geometría, así es la fórmula. Pero en trigonometría también se tiene una fórmula, pero donde el alfa debe estar en radianes. Así sale la fórmula. Todo sale a partir del círculo. Corona circular, ¿a qué se llama corona? Que está formado por dos círculos concéntricos que tienen así, ¿ve? Es una corona. Hay un círculo blanco y otro círculo grande. Entonces, entre los dos hay una región. Esa se llama corona circular. Por lo tanto, va a ser su área, va a ser el círculo grande menos el círculo pequeño. Y el área de los círculos está en función de los radios. Radio pequeño, radio grande. Será pues pi por radio grande al cuadrado menos pi por radio pequeño al cuadrado. Factorizas pi y sale así. ¿Ve? Después tenemos el segmento circular. ¿Cómo identifica qué cosa es un segmento circular? Simplemente identificas de que ves en el círculo debe haber una cuerda. Cualquier cuerda, cabrón. Por ejemplo, yo agarro acá, color negro. Esa es una cuerda. Entre la cuerda y el arco, esta parte se llama segmento circular. Es el nombre. ¿Cómo calculo su área? Fácil, digo, y agarro el centro. Siempre se trabaja con el centro. Ya está. Este es su radio, su radio. Y todito de acá, esta parte desde A o B. A o B se llama sector circular, ya vale esto. Entonces al sector le quito el triángulo y así se calcula el área. Sector menos el triángulo. Finalmente, trapecio circular. Eso viene, es una parte de corona. Sí, ¿eh? Es una parte de la corona circular. Por ser una parte de la corona circular, entonces ves qué ángulo forman eso. Y ya sabemos que entonces a 360 le corresponde pi radio grande al cuadrado menos radio pequeño al cuadrado y para alfa. Entonces, siempre que es parte, bueno, así también lo vamos a hacer en geometría, así ve. Esto significa parte.
de todo. Así cuando estás acá en geometría, eso significa parte, cuando son circulares. Entonces, como esto de acá es una parte de esto, digo, entonces esta área va a ser así. Por el lado. Esto nomás lo estás multiplicando. Eso significa la parte de todo. Ahí parece, entonces va a ser eso. ¿Ve? Esta es la parte de todo. Esas son las fórmulas. ¿Correcto? ¿Me dice? ¿Todo bien? Profesor, todo bien. Muy bien. ¿De ya? Vamos al problema. La figura del círculo representa un parque, dice. Y se construye dos ciclovías, PA, PB. PA, ¿qué cosa nosotros? Cuerda, PB, cuerda. Nada más así esas líneas son. Y el ángulo de 45 ya sabíamos que se llama ángulo inscrito en la circunferencia. Y si los extremos A y B de la ciclovía, o sea, de esos segmentos, vale 30 raíz de 2, que quiere decir que vamos a unir A con B y ese es 30 raíz de 2. Entonces vas allá el área del parque, en este caso del círculo. En otras palabras, si tú unes A con B, vale 30 raíz de 2, hay el área del círculo, es en geometría, es así. Puedes ponerle parque, puedes ponerle cualquier cosa, es así. Entonces vamos a usar esos datos, entonces. Unimos A con B. Eso es lo que nos interesa, que vale 30 raíz de 2. Hay el área del parque. Es el área del círculo. Esa área. Pero, ¿qué se sabe? Que el área de un círculo es el número pi por su radio al cuadrado. Entonces necesitamos el radio. Pero para saber el radio, hay que ubicar el centro. ¿No les parece? Hay que ubicar el centro. Entonces empezamos ubicando el centro. Y ahora ahí tenemos ese dato que es 45. Y ese 45 es un ángulo inscrito. Entonces, el arco AB, ¿cuánto vale? 90. 90. Entonces, vamos ubicando así. Ahí es 90. Centro. Ahí está. Entonces, unes con A y con B, ese es el radio. Como en O es el centro, en O se llama ángulo central. Y un ángulo central mide igual que su arco. Eso significa que en O hay 90. ¿Es claro? Sí, profesor. Ya. Eso quiere decir que ¿cuánto mide el radio?
30. 30. Porque ese es un triángulo notable. O A radio, O B radio y AB radio, raíz de 2. Entonces radio es 30. Ese es un triángulo rectángulo de catetos iguales, se llama notable de 45. 30 sería. Entonces ya está, pi por 30 al cuadrado. Ahí va. Ah, si todo está claro, paso al siguiente. Me avisan si algo desean preguntar. Activan su micrófono. Claro, no estoy usando el chat. A ver. Podría ser que de repente en el chat no. Activan su micrófono. Vamos ahí. Ahí va. Los semicírculos. Ahí hay dos semicírculos, ¿ve? Y un cuadrante, ¿no? Por 90. Los semicírculos tienen área de 8 y 12. ¿Qué significa eso? Que el más pequeño es 8, el otro es 12. Sin lugar a dudas. Centros de los círculos 8 y 12. Me piden el área del cuadrante. S2, porque es S2, es S1 y S2. El área del cuadrante, además, ahí es S. ¿Eh? Bien. S es en lugar de S2. Me olvidé ponerle S, ahí estaba el S2. Después lo he modificado. Ya, S8 es un semicírculo. Si fuese el círculo completo sería 16, ¿no? Y ese 12 es la mitad del círculo. Entonces su área sería pi por radio al cuadrado entre 2, va a ser igual a 8. En el otro, pi por su radio al cuadrado entre 2 va a ser 12. Vamos a ubicar entonces los radios. Así. AA, 8, ¿qué es? Pi por radio al cuadrado entre 2. ¿Es claro eso? Sí, Tu radio profesor. es A. Ya. El 2 pasa a multiplicar, entonces es 16 el círculo completo. Muy bien. Ahora, para el otro. 12, ¿qué será igual? A pi por b al cuadrado entre 2. Es decir, que pi por b al cuadrado vale 24. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, yo quiero el área del cuadrante. Un cuadrante es la cuarta parte de un círculo. Tu centro de ese círculo es C. Tu radio es CA, CD.
Entonces tu radio, como aquí yo tengo el cateto AB vale 2A y el cateto BC vale 2B, entonces para que haya simetría, entonces vamos a hacer que el lado AC valga 2C. ¿No les parece? Y eso vale 2C. Para todo trabajar lo similar. Mira, entonces, ¿qué hacer ahora? Ve? Entonces tú necesitas pi por 12 al cuadrado entre 4, porque es la cuarta parte. O puede ser la fórmula trigonométrica, nada más. Entonces, ve. Pi por 12 al cuadrado sobre 2 por 90 grados, que es pi medios. En radianes, pues el ángulo en radianes. Cualquiera de ellos, solamente necesitas el radio y ya tienes el ángulo. O puede ser como sector circular también. Como quieras, solamente necesitas 12 al cuadrado. Pero ahí en el triángulo blanquito tú aplicas Pitágoras. Eso es lo que yo necesito entre 4. Porque es la cuarta parte de un círculo. O así también ve. Esa área, que es como sector circular, pi por radio al cuadrado, por el ángulo, cuarta, por eso sale 4, ¿ve? Pues sale así. O la cuarta parte de un círculo. O también podría ser así, ¿ve? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Sobre 2 por el ángulo, que es acá 90, pero en radianes es pi medios. Esta es la forma trigonométrica. ¿Ves? Igual todo es lo mismo. ¿Ya? Eso es lo que buscamos entonces. Buscamos 12 al cuadrado. Pitágoras aquí, pues. Y ahí te va a salir en función de A, en función de B. Porque tú ya conoces pi por A cuadrado, que es 16, y pi por B al cuadrado, que vale 24. Vamos a ver ahí. Pi por C al cuadrado sale porque 2C al cuadrado es 4C al cuadrado, se va con el 4. Teorema de Pitágoras. 2 al cuadrado más 2B al cuadrado es. En todo sale 4, 4, 4. Puedes simplificar. Te queda que A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado. ¿Correcto? Ahora, ¿tú qué necesitas de esto, B? Pi por C cuadrado. Eso es lo que estás buscando. Entonces, a todito esto de acá lo multiplicas por pi. Pones pi acá, pi en esta y pi acá. No pasó nada. Pi por A cuadrado. ¿Dónde está? Está aquí, B. Y pi por C, B al cuadrado. ¿Dónde está? Está en esta parte. Y entonces lo multiplicas todo por pi. ¿Está bien? Está aquí. 16. Y el otro es 24. Y esto de acá es el S. ¿Alguna pregunta?
¿O todo claro? Todo claro, profesor. Todo Ya. claro, profe. Ya, vamos al siguiente. Número 8. Ahí en la figura, a eso nosotros le llamamos sector circular todo, pero como es una parte de la corona, porque tiene la parte blanca y tiene la parte, es una parte de la corona. Entonces, lo que hay que buscar cuando uno tiene ahí una corona circular o sector circular, siempre se trabaja con el radio y el ángulo. El radio grande vale 15, el radio pequeño 5, y el ángulo, dice, vale 120 ahí. Así se llama, país. Variaje firmes. Eso es lo que está siempre fijo, lo demás se encoge, se agranda. Y el ángulo que forma los dos es 120. Sabiendo eso, ya no hay problema. Y el ángulo vale 120, entonces simplemente, ¿qué ponemos, ve? Toda la corona es 360. Pero la corona, ¿qué cosa es? Pi por radio grande al cuadrado menos radio pequeño al cuadrado. Entonces, como yo quiero esa parte, entonces pues 120 entre 360 por 120 entre 360. Así nada más, si no, si te acuerdas la fórmula de una corona, de este de acá, si 7 es alfa, así era, ¿no? Y este es el radio grande, y este es el radio pequeño, y cosa era, si este es el área, ¿cuál era la fórmula? La fórmula era así. Y radio grande por el alfa, este vale 120, y el radio grande vale 15, y el radio pequeño 5. O sea, este es inmediato, porque te han dado todo, no hay nada que calcular ahí, ¿ve? O sea, esa es pura fórmula. Radio grande, 20 es el radio grande, ¿no? Y 5 el radio pequeño. El alfa es 120, ahí está 360.
Es pura fórmula, no hay nada ahí que pensar. De repente interpretar el problema, que es variaje fijo, firme, ¿no? Claro que hay que conocer el abanico. Es lo único. ¿Todo claro? Sí, profesor. Ya, vamos a ver el siguiente. Mira su cuadernillo. En este dato, en su cuadernillo está, en lugar de 3 está 4, ¿no? Se confirman, miran esto, este dato. ¿Da igual? Ah, no, Está profesor. bien. ¿Qué dice ahí? Ahí dice MC, 4 veces B me dice. La 4 separada. veces B, me dice la sepárate. Correcto. Entonces, si nosotros le ponemos así, mira, acá le pones A y acá le pones 4A. ¿Ya? Entonces, si tú lo trabajas de esa forma, te ubicas acá el centro, esto sería el radio, después sabe que el área de todo el cuadrado vale 400. Si esa área vale 400, su lado vale 20, porque 20 al cuadrado es 400. Eso quiere decir que este es 20. Es que 5A es 20. Entonces el A vale 4. Si el A vale 4, este es 16. Como que te han dado 20, entonces tú puedes, entonces el R, acá es R, ¿eh? Entonces por Pitágoras tú vas a tener que 2R al cuadrado va a ser igual a 16 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y de ahí te sale el R. El R te va a salir acá, no sé qué, no sé cuánto saldría. Creo que es 25. A ver, 400. ¿Cuánto sería el R? Este es 4R al cuadrado. Este es 16 por 16. Este es 20 por 20. Sacas cuarta, acá es 4. Sacas cuarta, acá es 5. Entonces, este es 4 por 164, ¿no? 164. Ya. Pero ahora, mira, si el A vale 4, este es 4. Y el de acá es 20. Este es punto de tangencia. Este es el radio. Entonces, esta es la mediana de ese trapecio, ¿ve? Este es un trapecio. Entonces, ese R, por ser mediana, va a ser la semisuma de las bases. 4 más 20
entre 2. Ya. R sería 12. 2R sería R vale 12, ¿no? Pero si lo elevas al cuadrado, 12, es 144. Por un lado, esto también sale 164, ¿no? Pero ahora, si tú le pones acá R vale 12, a todo le pones 24, mira cómo va, cómo aparece así, mira la contradicción, ¿ves? ¿Cómo aparece la contradicción? Si tú acá al R le pones 2R, sería 24. Esa es la hipotenusa. ¿De acuerdo? 2R sería la hipotenusa. Entonces, 2R, que es 24 al cuadrado, entonces sería 16 al cuadrado más 20 al cuadrado. Pero 16 al cuadrado, ¿cuánto da 16 al cuadrado? 20 al cuadrado es 400. Este es 256 más 24. Este no coincide. A ver, comprueba. ¿Ve? Eso no es cierto. Sí, profesor. ¿Mm? 200 al cuadrado es 400. El otro da 256. 656, ¿no? 24 al cuadrado, ¿qué es? 576. 576, ¿ve? No es cierto. No cumple Pitágoras. Ese problema no es cierto. Entonces, en lugar de eso, que esté marcado de rojo, debe ser ahí, ¿ve? Hay que ponerle 3B. Y todo el problema cambia. Para no perder el problema, entonces hay que ponerle ahí. Ahí sí. 20, 20. Te piden esa área. Ubicas el centro. Ahora sí, el A te sale 5. No. A vale 5. Por Pitágoras, ahora sí. 2R tendría que ser 25. 25 al cuadrado, si era antes, ¿cuánto sería?
Ahora sí sale 625. O sea, debe coincidir Pitágoras y tiene que coincidir también con esto de acá. Ahora vamos a calcular. Mira, el A, ¿cuánto sale? 5, ¿no? Acá le pone 5. Entonces, si tú unes ahora esto con esto, o sea, ahí no debe salir igual, ¿no? Entonces acá, ¿cuánto sería? 5 más 20, 25 entre 2. Este es 25 entre 2. Este es 12,5. Entonces acá también el R vale 12,5. Y coinciden iguales, ¿no? Ahí sí. Ahí ahora sí coinciden, ¿no? O sea, acá es 25 y acá es el A vale 5, este es 15, 20. Ahora sí cumple Pitágoras. 225, 400, 625. ¿Correcto? Ahora sí cumple, ¿no? 2R, que es 25 al cuadrado, debe ser 15 al cuadrado. Bueno, ahora sí te es cierto. Por eso es que hay que corregir ahí eso. Pero si tú corriges eso, todas las claves hay que corregirlo. Pero para no corregir todo, por eso es que está cambiado acá alguna cosa, ¿sí? Estos de acá son iguales, solamente si le he agregado eso. Ahora sí, el área es pi por radio al cuadrado entre 2, porque es mitad del círculo. Tu radio es 12,5 al cuadrado entre 2. Y eso sale así. El más próximo eres. Entonces ahí póngale ojo para que es la corrección. Seguro que ya le van a mandar la corrección. Y también todas las claves se cambió. Pero ya para mí ese es nuevo problema ya. No es el mismo problema. Ya cambió todo. Ujú. No sé si hay alguna pregunta. ¿Por qué se cambia eso? Porque el otro era inconsistente. Si salía el radio 12, 24 no era eso, Pitágoras. ¿No se confundió o está claro? Hay que cambiar eso. Sí, profesor, está claro. Ya. Dice, en la figura se muestra una plancha metálica que tiene la forma de un semicírculo de diámetro AB. Debe ser la figura 1.
ya, se marcan dos semicircunferencias y una circunferencia. Lo que quiere decir eso, como ya todo está hecho acá, tú miras, dice acá, todito esto es una plancha de metrallas. Tiene 7 semicírculos de radio AB. Ya, así todo está sombreadito, no nada más debe figurar. Después debe figurar la segunda figura, ¿sí? En eso de acá, tú dibujas esto. Y dibujas este semicírculo. Ahí hay dos y un círculo, así. Eso es lo que quiere decir. Para su corte, dice. Quiere decir, dicho de otra manera, imagina que tienes una plancha, entonces haces esto, lo cortas, cae. Lo cortas, cae. Lo cortas, cae y te queda así. Eso es lo que quiere decir eso. Solamente la redacción que hay que arreglarlo bien, es así. Todas se cortan y caen. Queda entonces la figura 2. Por eso que aquí sale la... Después en la solución sale la figura 2, nada más. Eso es lo que queda. Entonces lo que queda en la figura 2 es que hallar el área de ese que está de gris, porque todo el blanco ya no existe. Bueno, es claro de que ese área de esa región sombreada que es el área del semicírculo grande menos los dos semicírculos pequeños y menos el círculo pequeño que está ahí de blanco. Pero para eso, ¿qué te han dado? Te dicen acá que aquí vale 60, ya ve. 60. Este es el centro, entonces, del círculo completo, es la mitad del diámetro. Entonces, como este es 60, el radio acá será 30. Es decir, que estos dos hacen un círculo completo de radio 30. Y el radio del grande es 60. Entonces, si yo quiero calcular, vamos a llamarle S el área de lo que está sombreado, entonces será el grande que es pi por su radio que es 60 al cuadrado sobre 2, porque es mitad. Menos estos dos blanquitos, sus radios son 30. Pi por 30 al cuadrado, nada más así. Menos, y esto de acá que me falta, de radio R pequeña. Ya. Entonces, ¿qué he dicho esto? Solamente hay que saber el radio del pequeño, porque todo lo demás te han dado. En otras palabras, lo que hay que calcular es el radio de esa circunferencia que es tangente a esas dos, a las tres, ¿no? Entonces vamos ubicando los centros, siempre se ubica así. Ahí está, esos son datos. Ya, lo mismo en el otro. Los dos son congruentes. Los dos hacen un círculo. Ahora, ¿qué haces? Ubicas el centro del pequeño. Así está, vamos a ver, ¿ah? Ahí está. Unes con P y con M. Y justo esos pasan por punto de tangencia. ¿Y cómo sabes qué pasa por ahí? Este es un punto de tangencia. Por eso que te han dicho que esos son tangentes.
Ya, haces eso. Entonces, ahí tienes el triángulo, pues, así, ¿eh? R. .30. Isósceles. La altura justo cae al centro, ¿no? ¿Aló? Esa es la altura. Este es el radio. Pero desde O hasta T vale 30. Perdón, 60, ¿no? Porque el radio del círculo grande es 60. Es 60 menos R. Con Pitágoras y listo. No sé si se está entendiendo, me avisan. O voy Sí, muy profesor, rápido. sí se entiende. Ya, ahí Pitágoras. La hipotenusa es R más 30. Un cateto es 30 y el otro cateto es 60 menos R. Y de ahí sale el R. Entonces todo lo que está sombreado será el círculo grande. Acuerda que su radio es 60. Pi por 60 al cuadrado entre 2 porque es mitad. Así voy escribiendo si quieres. Pi por 60 al cuadrado sobre 2. Ese es el grande. Es como sombrear todito esto. A eso tengo que quitarle los blancos. Pero estos blancos de acá, esos dos semicírculos blancos, hacen el papel de un círculo. Entonces le quito el círculo de radio 30. Pi por 30 al cuadrado. También tengo que quitarle el pequeño. Pi por su radio al cuadrado. Pero su radio, ¿cuánto salió? 20. Ya está, es eso. Ahí va. Y eso es todo. Menos. Este 2 sobre este 2, ¿por qué viene? Porque son dos mitades. Es lo mismo que poner esto, pi por radio al cuadrado. 30 al cuadrado. El otro es así. ¿Alguna pregunta? Pues yo pregunto, ¿por qué pasa por este punto? Porque tiene que pasar por esos puntos. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es este radio más 30. Porque si pasara por otro lado, imagínate que pasara por así, ¿ve? Por acá pasara. Ya no es ahí R más 30. O si pasara por acá, ¿ve? Tienen que saber eso, por qué pasa por ahí. Eso pasa ahí por lo siguiente, voy a decirle por si acaso, ¿ya? Cuando tú tienes dos circunferencias tangentes, claro, pero esta teoría no la hemos hecho. Ya, este es el punto de tangente. ¿Cómo sé cuándo dos circunferencias son tangentes exteriormente? Cuando la distancia entre sus centros es la suma de los radios. Este es el radio grande.
Este es su centro O, esto sería O', este es radio grande, más radio pequeño. Las tangentes se llaman exteriores cuando la suma de sus radios es igual a la distancia de sus centros. Así. Y cuando sé que las circunferencias son tangentes interiores. Entonces así, ¿ve? Yo puedo tener así. Cuando la distancia entre sus centros es la diferencia de sus radios. Radio mayor menos radio menor. Entonces acá dibujas una tangente. ¿Ya? Este es el centro. Y este es el centro chiquito. Entonces la distancia de sus centros es esto. Pero esto de acá hasta aquí es el radio grande. Y esto de acá es el radio pequeño. Y esta partecita es la distancia entre sus centros. O' es el radio grande menos radio pequeño. Como ahí las circunferencias eran tangentes exteriores, por eso que esa distancia entre los centros tiene que ser la suma de los radios. Esto tiene que ser este centro, entonces esta distancia tiene que ser la suma de los radios, por eso pasa por ahí. Por esa razón. En cambio, acá ve, esta circunferencia, con la grande, con esta de acá, esta se llama circunferencia interior a la otra. Tangente interior acá es punto de tangente. ¿Cómo sé? Entonces, la distancia entre este centro y este centro es la diferencia de los radios. Radio grande menos radio pequeño, por eso va así. Eso también es. ¿Ya? Eso por si acaso. Ahí va. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profesor, todo claro. Muy bien. Anotan las claves. Tengo para una. Esto ya está animado ya a medias. En las figuras dice, se muestra la vista superior de dos terrenos de forma cuadrada y otra que tiene forma de equilátera. O sea, hay un cuadrado y un triángulo equilátero, así en resumen. Tienen el mismo perímetro. Como son equiláteros el triángulo, tres cuadrados, le ponemos su lado A, y el otro B, B y B. Es la manera natural, ¿no? Si estas tienen el mismo perímetro, quiere decir que 4A es igual a 3B. ¿Correcto? Si yo despejo ahí el A, sería 3B entre 4. ¿Qué me piden? Hay la razón entre las áreas. Está la razón. Cuadrado entre triángulo o triángulo entre cuadrado, cualquiera. Miro cuál de ellos es eso, si no usa lo invierto. No hay problema. Pero el área del cuadrado es A cuadrado y el otro es B al cuadrado raíz de 3 sobre 4. O sea, esta área es A al cuadrado y esta área es B al cuadrado raíz de 3 entre 4. Entonces me piden A cuadrado entre B cuadrado raíz de 3 sobre 4. Ya. Eso es lo que me piden. ¿Correcto? Sí, profesor. Pero en lugar de esto de acá, como yo tengo esto, yo lo elevo al cuadrado. A al cuadrado será 9B al cuadrado sobre 16. Entonces tu raya grande, y acá le vas a poner 9B al cuadrado sobre 16, y acá vas a poner B cuadrado raíz de 3 entre 4, y se van los B al cuadrado.
Así, ¿eh? Ahora lo reemplaza abajo. Producto de medio, producto de extremos. Se queda así. Si de no haber preguntas, concluyo la clase, esa parte. Buenos días, cuídense. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego. Hasta la próxima. Cuídese, profesor. Hasta la próxima.